los que están parados. Dos, de una vez por todas agilizar la reforma del sistema financiero y que haya crédito y este fluya. Y tres, ir controlando el gasto, porque es una exigencia de los mercados y de las instituciones financieras, de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a escuchar si le parece por aquí también al resto de la mesa. Le pregunta Germán Yanque, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Estaba pensando que se ha librado usted de una buena no entrando en el gobierno de la Generalitat. Bueno, recibe los disgustos por SMS en vez de en persona. Pero yo quería preguntarle... Tiene cierta ventaja, es cierto, lo reconozco. En el momento en el que la catalana ministra de Defensa, muy romántica, lamentaba no poderse presentar a las primarias, el vicepresidente del gobierno, no catalán pero realista, estaba en Barcelona hablando con la Generalitat. Yo he leído en la prensa catalana que, no habiéndose tomado ninguna decisión, había dos cosas sobre las que le quería preguntar. Una, a la que usted se ha referido, que es la posibilidad de adelantar en este ejercicio el dinero que les corresponde del Fondo de Competitividad, con lo cual el déficit seguiría existiendo, pero cambiaría radicalmente. Y en segundo lugar, ¿qué se habló, aunque sea una perspectiva de futuro, porque no sabemos lo que puede pasar en las elecciones de 2012, de replantear después de las elecciones generales la reivindicación de convergencia del pacto fiscal? Me gustaría saber qué hay de una cosa y de la otra. Vamos a ver, sobre el pacto fiscal no recuerdo si salió coalición en la cena que mantuvimos como Convergencia y Unió, no como Generalitat, Artur Mas y yo con Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Pero tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Mariano Rajoy conocen nuestra posición al respecto. Nosotros creemos que el déficit fiscal que tiene Cataluña es injusto, que no es equiparable, por ejemplo, a los Länders alemanes. En Alemania hay una sentencia del Constitucional que dicen que no pueden sobrepasar el 4%, y a pesar de eso, hoy hay 3 Länders que plantean la revisión de ese planteamiento, y, por tanto, Rajoy y Rubalcaba saben que una colaboración de Convergencia y Unió en la gobernabilidad de España pasa por tomarse en serio, sentarse en la mesa y buscar una salida a través de ese pacto fiscal. Pacto fiscal que, debo decir, es siempre, así lo ha presentado Convergencia y Unió, un pacto solidario. No se trata simplemente de pagar un cupo por los servicios que el Estado preste a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, sino que al mismo tiempo a ese cupo por esos servicios se le añadiría siempre un cupo de solidaridad, pero una solidaridad que debiera revisarse en los términos que hoy está planteada. Respecto a la primera cuestión, bueno, nosotros hablamos pues un poco de todo, ¿no? De la situación política, de la situación económica, de cómo y hasta qué punto Convergencia podría colaborar o no podría colaborar, y hasta qué punto también Convergencia y Unió en ese sentido podría, por tanto, apoyar o no apoyar al gobierno. Y el resumen lo expliqué antes en la anterior respuesta, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos hecho en el pasado, a ser muy responsables. A veces incluso nos acusa en Cataluña de ser excesivamente responsables, y a intentar aportar nuestro grano de arena, pero no, en cualquier caso, a asumir toda la carga de la responsabilidad. Ana, a ver, tu turno. Sí, aunque a usted evidentemente no le interesa nada especular sobre si adelanto electoral o no, pero sí que estaban ustedes interesados, y como usted ha dicho, por responsabilidad, en que determinadas reformas se hagan. Recuerdo un debate suyo yo creo que ya de hace un año, en que en mayo, que le decía al presidente del gobierno: haga usted las reformas que tiene que hacer y después disuelva. ¿En qué punto estamos? Ahora mismo usted sería más favorable por los intereses de España. ¿Le interesa a España mantener la legislatura hasta marzo o no? O si esas medidas se terminan en junio, en septiembre, octubre, se acabó porque esto no da más de sí. Y el no que ha dicho que no a los presupuestos es definitivo. No van a apoyar ustedes los presupuestos. Es una pregunta muy inteligente para seguir especulando sobre la fecha de las elecciones. Es otra manera de plantearla. Sí, pero muy inteligentemente intentamos plantearla de otra manera. Vamos a ver, ciertamente, como usted recuerda, yo pedí en el mes de mayo, en el que se aprobó el decreto que impidió la intervención de España, impidió por tanto la caída de la economía española y, me atrevo a decir, del euro, porque España no es Grecia a efectos de peso de su PIB en relación al PIB europeo. Y en ese contexto es cierto, yo le pedí al presidente del gobierno: haga usted el próximo semestre
es decir, todo el semestre final del año pasado, las reformas estructurales, y convoque usted elecciones. No lo hizo. ¿En qué estado estamos? Yo creo que hay, como acabo de recordar, todavía pendientes reformas estructurales muy importantes, ¿no? ¿Sería bueno o no bueno adelantar elecciones? Pues mire, tengo argumentos para todos los gustos, pero como que no está en mi mano adelantar elecciones, está en manos del presidente del gobierno o del PP presentando una moción de censura y ganándola, y ni uno ni el otro lo hacen. Yo creo sinceramente que ni uno ni el otro tienen interés en que se adelanten las elecciones, por mucho que verbalice el PP el discurso del adelanto electoral, porque al PP ya le va bien. A mí no me gusta y creo que no es bueno para España que el gobierno se vaya desgastando con sus reformas económicas. Y sin embargo, las reformas económicas, precisamente por estar en vigilias electorales, el gobierno no se atreve a llevarlas a cabo de manera contundente como sería necesario para dar signos inequívocos ante los mercados. Porque los mercados existen y no es simplemente que las reformas las tengamos que hacer porque los mercados nos los piden. Es que las tenemos que hacer porque las necesitamos. Cuando entramos en el euro, hicimos reformas porque la entrada nos lo exigía, pero al margen de exigirlo, es que necesitamos aquellas reformas para hacer de España un país competitivo, un país que generara empleo. Hoy no tenemos empleo, no generamos riqueza, cierran empresas. Necesitamos estas reformas, al margen de que lo exija ese intangible que son los mercados, para nuestra propia sociedad. Por eso nosotros somos muy favorables a ese tipo de reformas. Ernesto. Si me permite, yo voy a volver a los incidentes de ayer. Me parecieron unos incidentes absolutamente patéticos y difíciles de olvidar. Usted le ha dicho a Ana, la calle es de todos, lo ha dicho con mucha asistencia. Bueno, yo recuerdo, usted recordará conmigo, cuando la calle era solo de uno, o sea que ahora hemos ganado bastante, pero si la calle es de todos, a mí me sorprende, no sé a usted, esa petición de complicidad del presidente Mas con la ciudadanía para el caso de que haya que utilizar la fuerza para desalojar a los violentos. Me parece que el presidente de una comunidad autónoma tiene que tener la autoridad suficiente para utilizar, el presidente o el conseller del ramo, para utilizar las fuerzas del orden en los momentos en que no se cumple la ley. No sé si a usted también le llamó la atención esa llamada a la complicidad. No, yo me imagino, la verdad es que no conozco esa llamada a la complicidad, no vengo tan informado como ustedes, pero me imagino, y está en línea de lo que antes se preguntaba, ¿no?, que deben estar todos muy condicionados por esa carga que yo no he visto por televisión, estaba fuera del país, al desalojar por primera vez a los indignados o a la gente concentrada, porque había de todo, en la Plaza de Cataluña. Me imagino que el hecho de que hayan presentado querellas criminales contra el consejero de Interior, pues eso pesa y eso debe justificar esa apelación a la sociedad para que entiendan que el poder tiene que ejecutar y por tanto ejercer esa autoridad, cuando de hecho estoy de acuerdo con usted, la autoridad debe ejercerse sin llamar la atención a la ciudadanía para que comprendan el ejercicio de la misma. Pero me imagino que está muy condicionada por esa primera actuación policial y por las consecuencias de esa misma actuación. Bueno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mañana en los desayunos. Como decíamos, teníamos cerrada la entrevista de antes para comentar lo que ocurrió ayer. Gracias, Durán Lleida. Quede claro que no he sufrido nada, que estoy muy a gusto. ¿Lo ha parecido en algún momento? No, que conste que no solo tengo yo esa sensación, la tienen apasiona. también en Twitter, que estaba muy a la defensiva. Tampoco le voy a decir que no es habitual a veces aquí. A No, veces lo que ocurre. pasa es que a mí me gusta explicarme con contundencia y con vehemencia, porque lo siento y por tanto tengo mis argumentos. No digo que mis argumentos sean los únicos que existan, por favor y por supuesto, pero creo que hay que saberse explicar, porque a mí me parece, como decía antes, muy injusto que se dirijan los ataques contra Convergencia y Unió, especialmente por los partidos responsables del actual déficit de la Generalitat. Ya sabe que aquí en la televisión pública nos gusta escuchar a todos, así que gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Bueno, vamos a comenzar el repaso de los titulares. Vamos a mirar primero la previsión del tiempo. Mucho calor en el centro y en el sur, nos decías antes, Ana Belén, aunque en otras zonas empieza a haber algún cambio leve. Efectivamente, buenos días de nuevo. La jornada se presenta algo más tranquila en puntos del tercio norte peninsular. En cuanto a las temperaturas, van a dar un respiro porque